Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde a todos, por supuesto, con su familia. Va a ser una semana de bendición porque Dios está de nuestro lado. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? Estamos aquí en dosis de conocimiento. Sí, vamos a recibir una dosis en esta mañana de conocimiento espiritual, de edificación espiritual. El apóstol Pablo dice que tenía deuda con las iglesias, deuda con los hermanos, deuda con las personas que no eran de la iglesia. En aquel tiempo se le llamaban paganos, los que no conocían la verdad. Y Pablo fue formado, capacitado por los instrumentos de las escuelas de la época, y también se fue a Arabia a ser instruido por el Señor Jesucristo. Nosotros también estamos formados bajo la gracia de Dios, recibiendo talleres, cursos, seminarios teológicos, en todos los órdenes, y tenemos un cúmulo de pensamientos o de conocimientos que necesitamos compartir con las personas que es nuestro prójimo, como lo decía la lección de escuela sabática. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que necesite la ayuda física, mental, espiritual, material. Así que estamos iniciando en esta mañana la serie Efes Petisafilao. ¿Qué les parece? Petisafilao. Alguien me escribió, pastor, ¿qué significa esa palabra, esa frase? Tiene que ver con Halloween, es de lo otro, es de esto. No, hermanos queridos, no tiene que ver con Halloween. Todos sabemos que Halloween es una fiesta pagana que los hijos de Dios no deben celebrarse. Y la temática que preparan los hermanos es muy buena, pero debemos aplicarla al mundo, hacer eventos, campañas, ¿sí? Campañas para que el mundo que no conoce conozca de que no puede participar de esa fiesta. Así es. Ahora, estimados hermanos y amigos, déjenme decirles que nosotros estamos, con ayuda del Señor, dispuestos a compartir el mensaje de salvación con Efes Petisafilao. Mandamos unos audios por allí diciendo, a ver, ¿quién sabe o quién pronuncia Efes Petisafilao? Y por aquí tengo algunos audios, déjenme decirles, decirles que, o ponerle los audios de los hermanos, amigos y amigas que se atrevieron o que tuvieron una valentía de enviar sus audios. Vamos a ver aquí si se escucha. Catherine, Caroline, el pastor Luis estaba por conectarse, ¿verdad? Estaba llamando ahí, pendiente. Efes Petisafilao. Efes Petisafilao. Ajá. Efes Petisafilao. Efes Petisafilao. ¿Qué les parece? Claro que sí. Efes Petisafilao. Se pronuncia Efes Petisafilao. Bueno, chica, vamos a intentarlo a ver qué me sale. Efes Petisafilao. Efes Petisafilao. Efes Petisafilao. Efes Petisafilao. Eso. Bravo, bravo. Invitados a la nueva serie Efes Petisafilao. Ajá, Ahí vamos. Bien, estos son los audios de las personas que se grabaron Efes Petisafilao. ¿Sí? Ajá, estos son los audios de las personas que grabaron Efes Petisafilao. Así que, ¿qué significa Efes Petisafilao? Vamos a ver, aquí tenemos a otra hermana. Ajá, ¿es de dónde? Ajá, vamos a ver si podemos interactuar aquí con otra hermana. No. Que nos mandó, le costó a nuestra hermana para pronunciar la palabra, pero después venció. Vamos a ver si es esta. Efes Tesifilao. Bueno, por ahí va Efesilao, Efepetilao, y así vamos, ¿no? Pero vamos por ahí poco a poco. Así que nuestra querida audiencia enviaron la palabra correcta. Efesilao.
Efespetisafilao. ¿Qué es eso? Agregarse arriba, ¿no? ¿Qué es eso? Muy bien. No es otra cosa, hermano, que es un acrónimo. Pudiéramos llamar acrónimo tomando las palabras, las primeras palabras las primeras palabras de cada frase, ¿no? De cada frase, ¿sí? De cada frase. Eso es, Efespetisafilao no es otra cosa, hermano, que el nombre del periodo de las 7 iglesias apocalípticas. ¿Qué tal? Las 7 iglesias apocalípticas. Ese es el nombre de las 7 iglesias. Nos pusimos a pensar con las muchachas, claro, eso fue hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, porque la vez pasada hicimos una serie, pero fue en audio, no fue transmitida. Ahora, ¿cómo hacer para juntar los 7 periodos de la iglesia en vivo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para juntar todo esto? Porque tenemos la primera iglesia, Éfeso, la segunda, Esmirna, tercera, Pérgamo, cuarta, Tiatira, quinta, Sardis, sexta, Filadelfia y séptima, la Odisea. A ver, estimado pastor Luis Fernández, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Sí, te escucho bajito, hermano, pero te escucho. Ay, qué bueno que me escucha, ¿vale? ¿Será que está perdiendo el oído usted o yo la voz? Una maravilla. Bueno, Luis, ¿cómo estás tú, vale? ¿Cómo está tu familia? Mira, por la gracia del Señor Jesucristo nos encontramos bien, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Todos estamos tranquilos. Qué bueno, con mira, me alegra. Pruebas, pero contentos y felices. Hay que avanzar por la fe, ¿sabes cómo es, hermano? Claro. Dicen que después del susto viene el gusto. Sí, y para atrás ni para agarrar billetes de 100, hermano. De $100. Yo haría una excepción, ¿no? Lo recojo y salgo corriendo. Claro. Bueno, Pastor Luis, estamos aquí nosotros en esta serie y la persona indicada para que nos explique el primer periodo de la iglesia es usted, que comparta con nosotros sus conocimientos, ¿verdad? En esta mañana. Pero estamos hablando en la parte introductoria de Efespetisafilao, que hubo un grupo de personas que enviaron los audios. Y uno bueno, Efetasilao, Efespetilalao, pero la mayoría, ¿no? La mayoría acertó. Efespetisafilao. Es fácil, Efespetisafilao. Parece francés, por eso a mí me quedó fácil hablarlo. Sí. Es una mezcla, es un acrónimo de las palabras de cada iglesia. Acuérdense que son 7 iglesias, ¿te acuerdas, pastor? Claro. Entonces, Efespetisafilao, Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahí están las 7 iglesias. Efesio, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es correcto, así es. Y bueno, en esta mañana, hermano, toca analizar la primera iglesia, pero antes de analizar la primera iglesia, necesitamos decirle, Pastor Luis, que esta serie está basada en el libro de Apocalipsis. Ok. Y Apocalipsis viene del griego, que significa apocaluxis, que quiere decir revelación, correr el velo. Ya. Quiere decir que lo que vamos a estudiar no es un misterio, es algo que está como revelado y que puede ser comprendido. ¿Qué dice usted al respecto? Está abierto para todo el que quiere estudiarlo y ser bienaventurado. Así lo dice el primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y el que oye las profecías de este libro. Sí, específicamente el versículo 3, ¿verdad? Que es una maravilla. Recibe esa bendición, usted dice, la bendición maravillosa. Qué bueno, Luis. Apocalipsis fue escrito en los tiempos del emperador Domiciano, ¿te acuerdas? Sí. Domiciano fue un emperador maligno, opresor de la iglesia. Sí. La iglesia era perseguida y esparcida, hermanos, en ese momento, y el Señor utilizó a Juan después que lo lanzaron en una paila de aceite hirviendo para tornarlo chicharrón. Pero Dios lo libró, Dios lo guardó, Dios lo bendijo. Amén. Lo desterraron porque era terrible, y para ellos era terrible, pero fue más bien una gran bendición. Y ahí fue cuando Dios, él fue inspirado por el Espíritu Santo, allá en esa isla de Patmos.
Así, injustamente fue desterrado porque como lo sentenciaron a muerte y el Señor no permitió morir, tenían que haberlo dejado libre. Claro, así Ahora es. llegó Nerva. Ahora, Luis, llegó Nerva, ¿verdad? Nerva llegó, que es el sucesor de Domiciano, y lo liberó, lo sacó de la isla de Paxmo. Y estamos hablando, el reinado de Domiciano fue del año 81 al 96. Recuerden que somos historicistas nosotros, ¿verdad? Historicistas. Y entonces quiere decir que oscila entre el 90 al 96 cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Sí. El autor es Juan, usted ya lo dijo. Juan es el autor del libro de Apocalipsis, pero tiene mensajes extremadamente maravillosos para la iglesia. ¿Sí? Para la iglesia. Así es, mi estimado hermano Luis. Bueno, querida audiencia, tenemos aquí a nuestro pastor Luis Fernández, directo desde Guyana Francesa con nosotros. Vayan las bendiciones para todos ustedes. Recuerden escribirnos por el WhatsApp más 58 412 084 8920 o interactúen por la página Pastor José Hernández en dosis de conocimiento y usted puede acotar, ¿sí? Acotar, pronunciar, decir algo, ¿no? Saludar a la audiencia, desear bendición para los expositores y también para toda la hermandad que nos sigue. Bueno, hermano Luis, cuéntenos un poco sobre la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el trasfondo histórico de todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Juan escribió esta carta a las iglesias? Bien, mira, al estudiar a las 7, porque quiero hacer una pequeña introducción de las iglesias, como tú bien habías dicho un momento, al estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis notamos que los mensajes poseen 3 aplicaciones posibles. La primera, que es histórica, ¿ok? Para una iglesia totalmente específica que se encontraba en Asia Menor. Muy bien. Segundo, profética. El cumplimiento ocurre en el transcurso de la historia, o sea, indica las diferentes fases que pasaría la iglesia. Y como tercero, universal. Un mensaje para cada uno de nosotros, para los que hoy están conectados, para los que hoy conocen el mensaje. Esto se aplica. Por ejemplo, hay varias características, no es que quiero entrar de lleno al tema, pero cuando habla del amor en Éfeso, por ejemplo, y tú estás padeciendo eso, que te hace falta el amor, has dejado el primer amor, hay desánimo, eso tenemos que aplicarlo a nosotros. Por eso tiene estos tres puntos importantes, ¿ok? Pastor Arcadio, la estructura de las 7 iglesias consiste en una presentación cristológica, seguida por una evaluación que se hace de las iglesias o una exhortación. Esto es significativo, notar que cuanto más problemas posee una iglesia, más promesas hace el Señor Jesús con el objetivo de restaurar, levantar, fortalecer, y por eso es que hago la introducción de esta parte que es cristológica. La presentación de Cristo, dice la primera carta en el Apocalipsis comienza con la presentación de Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, en medio de los 7 candeleros de oro. Menciona que se reveló Juan a las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea, cuando empieza Juan escribiendo, que habla de las estrellas, tenemos que tener claro que las estrellas son aquellos mensajeros, pero que aquellos mensajeros, como decía en un momento, en el preámbulo que hice, es para el tiempo de nosotros, también representa a los ministros, a los apóstoles, a los ancianos, a los que cuidan de la iglesia, ¿ok? Muy bien, excelente. Bien, entonces, hermano Luis, gracias por la introducción, por las palabras. La palabra ángel significa mensajero, ¿verdad, Pastor Luis? Eso es correcto. En inglés, messenger. En francés, mensager. Ajá. Mensajero, quiere decir que en todos los periodos o en todos los mensajes a las 7 iglesias vamos a encontrar esta frase inicial. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Mirna y así sucesivamente.
Entonces Dios le escribe al ministerio de la iglesia, a los líderes de la iglesia en ese momento. Porque esos son Correcto. ángeles mensajeros. Por eso, una de las aplicaciones es que el mensaje debemos hacerlo contemporáneo, actual, para mí, para ti, para el que trabaja en la obra, para el que trabaja como laico, para el que tiene alguna relación o que tiene alguna relación común con la iglesia. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mira, Juan fue el mensajero del Señor, Juan el Bautista, enviado a preparar el camino del Señor. ¿Viste? Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ángel mensajero representa a los líderes de la iglesia de la época. Excelente. Y todo aquel hermano que contribuye. Luis, ¿qué significa la palabra Éfeso? ¿Te acuerdas? Claro, deseable. Deseable. Muy bien. O sea, estamos hablando del periodo de la iglesia primitiva. Eso es correcto. Periodo de la iglesia primitiva. Ahora, dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que Cristo tiene las estrellas en su diestra, que anda en medio del candelero, de los candeleros. Quiere decir que Cristo, la presencia del Señor Jesucristo siempre ha estado con su pueblo, hermano Luis, a través de la historia. Eso es correcto, por eso es claro en lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, nadie que enciende una luz cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. El mismo Jesús, cuando nos escogió, es para que seamos una luz donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y para que la compartamos, y dice Mateo también, el Evangelio de Mateo dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo te parece? Gloria a Dios. Una maravilla. Entonces, en todos los periodos de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva en adelante, el Señor ha estado al frente de ella. Porque sin la presencia del Señor y queda en manos de hombres de barro, sucumbe la verdad. Pero como tenemos la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, entonces tenemos el cuidado de Él y podemos avanzar. Así es. Bien, estimado Pastor Luis, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. A ver, trabajó la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, ese periodo, hermano querido, de manera incansable. Bueno, ya aquí estamos entrando en situación, en lo que es la evaluación como tal, que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Ajá. El examen, el test. Y él comienza dando ese elogio. Bueno, sí, está bien, has trabajado, yo con un arduo trabajo, con paciencia, y has hecho un trabajo maravilloso, y has probado a los que te dicen ser apóstoles, y no lo son. Comienza el Señor a hacer esta evaluación. Y también ellos tenían una virtud, que podían saber cuando alguien traía un mal mensaje. Ellos podían saber cuando una persona traía una doctrina que no era correcta. Ellos las podían descubrir fácilmente por revelación del Espíritu Santo que estaba en ellos. ¿Ok? Así es. Muy bien, Luis. Entonces, estimados hermanos, amigos y amigas, audiencia, muchas bendiciones para ustedes, los que se están incorporando, los que nos ven en tiempo real y en tiempo diferido. Estamos analizando el periodo de las 7 iglesias con el resumen o la representación de la palabra Efes-Petis-Afilao, que es el nombre de las 7 iglesias en uno solo. Estamos hablando que el Señor conoce las obras, conoce tus obras. El Señor dice en Mateo, en los evangelios, conoce y tiene contado cada cabello que hay en nuestras cabezas. Conoce el nombre de los habitantes de la casa. El Señor conoce el trabajo que usted realiza. Es un arduo trabajo. El apóstol Pablo, queridos hermanos, en Hechos 19, dice que él trabajó full, hermanos, por toda Asia. Y estuvo en Éfeso. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso. Hechos 19:10, querida audiencia, estimado Pastor Fernández.
dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. ¿Qué te parece, hermano querido? Interesante. Maravilloso. Y en 2 de Corintios, hermano, creo que es el capítulo 5, Pablo habla de los sufrimientos que él vivió allá. Fue azotado, fue perseguido, estuvo náufrago, pasó peligros de malandros, de secuestradores, de ríos, de todo pasó el apóstol Pablo. O sea, el trabajo era incansable. Esa gente, hermano Pablo, yo conozco tus obras. El Señor veía el fervor y era tan deseable que eso se transmitía a todos lados. Cuando Pedro dio aquel discurso al lado de Juan, ¿te acuerdas? Se bautizaron ¿cuántas almas? No fueron 3.000, dice Hechos 3.000. 3.000, era un trabajo continuo, hermano. Pedro estaba por allá, hermano, esperando el almuerzo, ¿te acuerdas? En Hechos 10, y tuvo un éxtasis. O sea, no había tiempo de ocio, era un tiempo de activa labor. Y el Señor le dio un éxtasis. Y luego Pedro fue el que abrió las puertas a los gentiles y fue a la casa de Cornelio y estuvo varios días allá y el Señor le dio éxito a la iglesia primitiva en ese momento, la iglesia de Éfeso. El pueblo para ese tiempo, querido pastor Arcadio, estaba conectado con Dios, de tal manera que estaban dispuestos a sacrificarse, tenían abnegación, tenían entrega completa por la obra del Señor. Es decir, tenían ese amor por la causa de Dios. Así es, estimado, un amor inmenso, enorme. Ese amor debería transmitirse en la iglesia de la Odisea. Deberíamos sentir nosotros, estimada audiencia, nosotros, trabajar. ¿Por qué? Porque somos los mensajeros. Estamos preparando el pueblo para la segunda venida de Cristo. El pastor Fernández decía hace un momento que ha sufrido porque habían falsos maestros, falsos profetas, y ellos sabían identificar quiénes eran los que tenían el verdadero mensaje y quiénes eran los que tenían el falso mensaje. ¿Hicieron frente, Pastor Luis, la iglesia a ese tipo de individuos del momento? Sí, claro, ellos podían discriminar entre las personas que traían un buen mensaje y las personas que venían con una teoría totalmente errónea que no tenía ningún fundamento bíblico. Y eso, cuando se hace la evaluación, el Señor se los elogia por ese buen trabajo que se hacía, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ahora, pero tengo algo contra ti, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero tengo algo contra ti, dice el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué había pasado, Pastor Luis, en ese momento? ¿Cómo la gente de la iglesia estaba dejando el primer amor? Ya, tú sabes que tengo un tema que se llama sabatitis aguda. Ajá. Y es preparando el tema, yo comencé a decir, ¿cómo es posible que nosotros, cuando tenemos el primer amor, no nos perdemos un sábado, no nos perdemos una reunión de culto, una reunión de oración? Estamos ahí fervorosos, constantes, animados, predicando, compartiendo, haciendo las actividades. Pero llega un momento en que por el descuido, por las cosas de este mundo, por la atracción que hace el enemigo, que ya entonces la persona entra como un estado de desánimo, de desaliento, de pereza, y ya no le provoca ir a la iglesia, ya no le provoca compartir la palabra. Y justamente fue lo que le pasó a esta iglesia, o el periodo de esta iglesia, era que ellos estaban muy fervorosos, muy constantes, podían discriminar entre lo bueno y lo malo, podían discriminar entre la doctrina errónea y la doctrina verdadera, estaban compartiendo la obra, compartiendo el evangelio, pero llegó un momento de descuido, llegó un momento que se apagó esa lámpara, se apagó esa llama, y entonces su amor, ese fervor que tenían fue declinando, pero la causa estuvo ahí, en ese descuido, y hoy, trayéndolo contemporáneamente, nosotros, si nos descuidamos, querido Pastor Arcadio, sí, si nos descuidamos, podemos ir perdiendo ese primer amor.
Yo recuerdo cuando yo comencé la iglesia hace 30 años, allá en Colombia, en Valledupar, una bicicleta grandota, montaba a mi esposa adelante con mi niño y a mi abuelita la montaba atrás en la parrilla y nos caían esos tremendos aguaceros, hermano. Y así nos íbamos para la iglesia y así volvíamos tranquilamente. Pero ese era fervor tremendo. Hoy tenemos todos los recursos, los medios, la salud. Y si la persona tiene todos los recursos, todos los medios para estar fervoroso y no lo hace, es peligroso. Se puede estar perdiendo ese primer amor. Hay personas que solamente van el sábado a la iglesia, un ratico en la mañana, ya de ahí no se ve más hasta el otro sábado. Si tiene los recursos, repito, si tiene los medios, si tiene buena salud, pero ni siquiera con su influencia está aportando algo, es peligroso. ¿Oíste? Muy bien, correcto. Entonces debemos revivir ese amor. Eso no se puede hacer, estimada audiencia, amigos que nos ven en tiempo real o en tiempo después. Nosotros necesitamos, para revivir el primer amor, es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su divina y santa voluntad. Entonces Dios Amén. quiere que la iglesia, como la iglesia de Éfeso en su momento, que Dios conocía sus obras, conocía el arduo trabajo, Dios quiere que retomen el primer amor, independientemente, hermanos queridos, Pastor Luis, porque había muchos falsos apóstoles, falsos prójimos, falsos líderes del momento, y lo dice la Escritura Divina, y lo dice la Biblia, que estas divisiones trataron de socavar la base del amor. Por eso que dice, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Entonces, eso pasó en la iglesia de Éfeso. Pero Dios le dice, hermano, que se arrepienta y que vuelva al primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si la iglesia de Éfeso no acataba esta advertencia, esta amonestación, iba a venir la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Iba a quitar el candelero de su mano. ¿Viste? Si no se hubiese arrepentido. ¿Se arrepintió la iglesia de Éfeso? Interesante. Trayéndolo a nuestro tiempo, querido Pastor Arcadio, el Señor nos ha llamado para que seamos luz. Y si hasta hoy hay alguien de los que están conectados que por alguna situación, alguna razón se ha desanimado, él puede recobrar las fuerzas, puede levantarse. Así como el Señor nos hace la invitación, que si nos levantamos, nos arrepentimos, confesamos, reconocemos nuestra frialdad y nos levantamos, el Señor nos va a bendecir. Así ¿Ves? Es. Muy bien, muy bien. Entonces el Señor nos manda a recordar, a recapacitar, a arrepentirnos. Apocalipsis no, primera de Juan 2:1 dice, hijo mío, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogados Tenemos para con el Padre. Así es, querido pastor, quiero saludar a personas que veo aquí conectadas de mi pueblo, allá en Valledupar, la familia Gutiérrez. Están conectados, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. La hermana Arley, el hermano Juan Gutiérrez, veo también al hermano Neptalí Colmenares. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios que estemos ahí activos. Y el teléfono. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos, vamos a aprovechar, Pastor Fernández, a leer lo que la audiencia nos escribe. Neptalí Colmenares, pastor de la iglesia de Los Chorritos en Venezuela. Buenos días, saludos, bendiciones. Pastor Maravilla, qué gusto verle. Dios te bendiga, hermano Colmenares. Saludos desde aquí, desde Guyana Francesa. Caro Hernández, bendiciones para usted y su familia, Pastor Luis. Caro Hernández. Muchas gracias. Raquel Espinosa Sánchez, saludos, buen día. Gracias, hermana Raquel, bendiciones. Zwinglio Rubén Campos Riva, esa es la fórmula para recordar el orden de la iglesia. Muy bien, le gustó aquí a nuestro anciano de iglesia, Campos de Maracaibo, ¿no? Muy bien, saludos, hermano Zwinglio. Loida Durán,
Buenos días, Pastor Arcadio y familia, y al Pastor Luis Fernández, y a la audiencia que escucha dosis de conocimiento con una nueva palabra. Gracias, hermana Loida. Oye, Loida, ¿te aprendiste la frase? Loida se aprendió la frase. Petizafilao, hermana Loida, gracias por interactuar con nosotros. Sonia Muñoz, saludos mis hermanos, y un saludo para nuestro hermano Luis. Dios le bendiga. Luis, ¿te acuerdas de Sonia, la del Junquito, arriba en Caracas? Sí, muchos saludos a mi querida hermana. Que Dios le bendiga a la familia. Veo también a Magali de Cuba conectada, hermano Pastor Arcadio. Magali, bendiciones para mi hermana querida Magali. Hay mucho cariño, mucho el aprecio a nuestra hermana Magali, a nuestra hermana Elda también, que nos ve en tiempo diferido porque a veces presenta problemas con la internet. Sí. Mira, aquí no podemos darle la condecoración a Swinglio Rubén Campos porque dice espertecifila. Bueno, Swinglio, tiene usted la tarea de aprenderse Petizafilao. Bueno, que se lo aprende, le mandamos un regalo bien bonito de aquí. Listo. Qué bueno, saludos calurosos, dice por aquí a los expositores desde el Zulia, amén. Ramírez Xiomi, nuestra hermana de Caracas, súper, manda saludos. Keila Yudelis Martínez, nuestra hermana Keila, que es oriunda de Venezuela y está en Ecuador. Saludos, hermana Keila, gracias por reportar sintonía. Saludos, hermanos, bendiciones, gracias. Tenemos a nuestra querida hermana que participó en una serie la vez pasada, pronto estará con nosotros. Hermana Casandra Contreras, ¿verdad? Desde República Dominicana, Luis Fernández. Mi amiga, que el Señor la bendiga, a su esposo, los aprecio mucho, hermano José, dominicano. José Hernández, te estoy diciendo callo. Sí, José Hernández, sí. Posiciones sobre el periodo de la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Saludos para los pastores José Hernández y Luis Fernández, gracias. Keila Yudeli Martínez, Dios los bendiga, Pastor Arcadio, y a todos los hermanos. Buenos días, gracias, estimada Keila. Bien, gracias por interactuar con nosotros. Dios les bendiga. Estamos analizando en esta semana, junto a nuestro pastor Luis Fernández, Petizafilao. Es el nombre que se le da, que encierra el nombre de las 7 iglesias. Es una maravilla poder tener la palabra de Dios con nosotros. Estamos comentando aquí nosotros sobre el periodo de la iglesia de Éfeso. Es un periodo bonito, un periodo fue un periodo deseable, el periodo de Éfeso. La iglesia trabajaba arduamente, los hermanos se unían por aquí y por allá, edificaban templos, hacían iglesias en las casas, los hermanos contribuían, partían el pan todo el tiempo, conmemoraban la cena del Señor, evangelizaban, iban extendiendo las cuerdas, como dice el profeta Isaías. Ganaron muchas almas para el momento, pero Satanás se metió para ocasionar división en la iglesia. Eso produjo que el amor fuese reducido, nos lo explicó el pastor Luis. Ahora, Luis, el Señor lo manda a arrepentirse. Hemos hablado de 1 de Juan 2:1, que si uno peca, uno se arrodilla y el Señor le perdona. Arrepentirse. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, estimado pastor Luis, pero tienes, el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas, hermanos queridos? ¿Cuál era la doctrina de estos seres que dividían la iglesia, que la iglesia primitiva aborreció, y que ese era el mismo pensamiento de Dios? Dios, el creador del universo, el que vino a morir a la tierra, el Señor Jesucristo, aborrecía la doctrina de los nicolaitas. A ver, Pastor Luis, coméntanos. Bien, había ese movimiento para aquel entonces totalmente fuera del fundamento bíblico, que enseñaban cosas, por ejemplo, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no era significativa, que solamente era algo así tipo virtual o algo imaginario, pero que esto tenía que ver, estos nicolaitas tenían que ver también con los gnósticos, con otras teorías erróneas de mente, de ejercicios mentales, etcétera, etcétera. Y el pueblo, gracias a Dios, pudo, y hubo gente que se levantó y despreció y rechazó estas teorías de los nicolaitas. Decía una hermana, ay, los nicos, no, eso no son los nicos, esa era una teoría que en ese tiempo estaba dando
esos mensajes erróneos, pero que otros movimientos, otras iglesias sí lo recibieron, pero esta iglesia, en este periodo de Éfeso, se mantuvo firme en contra de esta doctrina errónea. Muy bien, muy bien, hermano. Los nicolaitas eran terribles. De ahí nacieron los gnósticos. Se dice que era un antiguo Nicolás, ¿verdad? De la iglesia primitiva, un antiguo Nicolás. Otros historiadores dicen que probablemente fue uno de los 7 diáconos que se rebeló, Y bueno, eso es una falsa ciencia. ¿Por qué? Porque ellos también decían, agregando lo que usted ha comentado, que no había necesidad, hermano, que no había consecuencias para vivir una vida alegre, una vida cómoda, de fornicación o de adulterio, porque Cristo de verdad sí había muerto en la cruz, pero la muerte de Cristo nos eximía a nosotros de cualquier obediencia, porque el único que pudo guardar la ley de Dios fue Jesucristo, y ya ellos podían vivir una vida, hablando en términos coloquiales, como la vida loca que dice Shakira y Ricky Martin, una vida sin sentido. Ahora, también ellos creían que al hacer cualquier cosa, ¿verdad?, con el cuerpo, eso no iba a repercutir en el alma, en el espíritu. También enseñaban que no había necesidad de guardar los mandamientos de Dios. Eran fornicarios, hermano, esta gente. Y claro, imagínate tú, Pastor Ruiz, si la ley de Dios demandaba obediencia y el único que pudo satisfacer la demanda de la ley se llamaba Cristo, y eso fue ¿dónde? En la cruz del Calvario. Imagínate tú, ¿cómo Dios no va a aborrecer esta doctrina falsa de los nicolaitas, ¿vale? Claro, esa era una herejía del gnosticismo. O sea, el universo material fue creado por una creación, decían ellos también, imperfecta del Dios supremo llamado Demiurgo. En este caso, ellos decían que Jesús no era real como tal. O sea, estaban blasfemando el nombre de Jesús también. Los nicolaitas fueron seguidores de Nicolau, uno de los 7 diáconos, como usted decía muy bien, y en Hechos capítulo 6, versículo 5. Y todo indica que tenía pensamientos semejantes a los gnósticos y docetistas. Eran totalmente metafísicos, espiritistas. Rechazaban la creación, la realidad como tal. Ese era lo terrible de esta doctrina de los pero no los nicolaitas. Sí, así es. Bueno, estimados amigos y amigas, son las 8:42 de la mañana. No podemos hablar mucho porque nos tomaría más del tiempo previsto. Esta serie Petizafilao fue creada, elaborada con el fin de que usted se interese por la palabra de Dios, de que usted pueda investigar, cavar profundo y tomar esta lección que da el Pastor Luis, que da este servidor, que da la palabra de Dios, porque esa es la que emana la ciencia bíblica, y usted pueda usarlo, predicarlo, tomarlo en los cultos, como decía el Pastor Luis, cuando se despierta el amor. Usted habla de la iglesia de Éfeso, luego hablamos de la siguiente iglesia, y usted puede utilizarlo en las sociedades jóvenes también. ¿Por qué no? Pueden enriquecer todo este material, este conocimiento, y bueno, pueden expandirlo a toda la comunidad cristiana nuestra y de otras organizaciones. Bien, hay un mensaje bonito aquí, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pastor Luis, ¿qué significa eso? El que tiene oído, oiga. Muy bien, es recibir, como dice el apóstol Santiago. ¿De qué vale si nosotros solamente oímos la palabra pero no la practicamos? Es como el hombre que se mira en el espejo, es oír y practicar. Por eso, dentro de la amonestación también está el llamado y está la exhortación, y también la promesa, porque dice, para que continuamente seas victorioso y tome del fruto del árbol de la vida. O sea, el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. Por el pecado fue expulsado del jardín, porque escuchó, pero no practicó. Y por eso fue expulsado. ¿Ok? Hoy el Señor nos llama a nosotros para que escuchemos la palabra, para que la practiquemos, para que seamos hacedores de ella. Eso significa que el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien.
Entonces, oír con comprensión, comprender lo que le están diciendo. Como Pablo cuando iba a Damasco, otro ejemplo, y cayendo y escuchó una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo entendió, comprendió. Entonces debemos escuchar, hermanos queridos, con comprensión, con entendimiento. Así es. Viene la promesa, estimado Pastor Luis, la iglesia que era perseguida, que el Señor le mandó esta carta a las 7 iglesias, le da promesa a cada una de ellas. ¿Cuál es la promesa? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué, Luis? Dios le prometió esto a la iglesia. ¿Qué proporcionaba el árbol de la vida al que lo comía? ¿Qué proporcionaba? Cuéntanos. Bueno, justamente, pues, como te decía en un momento, él dice que el árbol de la vida fue protegido por los 2 querubines, por los ángeles, para que el hombre después del pecado no tuviera acceso al árbol de la vida, porque si tenía acceso al árbol de la vida, íbamos a ser pecadores eternos o pecadores inmortales. Íbamos a mantenernos en vida pecando. Yo tengo 50 años y ya estoy fatigado, dígame, con 700, 1.000.000 de años, 900 años, miles de años y pecando. Entonces, a la vez, del árbol de la vida, pero en el momento que nosotros vencemos, en el momento que salimos victoriosos de la tentación, de la carne, del pecado, de la mundanalidad, de la inmoralidad, y somos victoriosos contra el pecado, el Señor nos va a llevar otra vez, ahora sí, a comer del árbol de la vida, y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Es una realidad. Amén, amén. Qué bonito, qué hermoso. También la sierva del Señor, y lo dice Juan, habla del árbol de la vida que da su fruto y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Alguien decía, pastor, no va a haber enfermedad. No, Señor. Por eso va a repercutir en sanidad eterna para nosotros comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el paraíso de Dios? ¿En el primer cielo? No. El primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo tampoco. El segundo cielo viven los astros. Están los astros, quiero decir, los planetas. Y el tercer cielo, allá está el trono de Dios. Allá está el árbol de la vida, hermano. Vamos a comer del árbol de la vida, de ese fruto carnoso, delicioso que comieron nuestros primeros padres. Y va a ser de nutrición para nuestro organismo. La iglesia que estaba perseguida, que era por Nerón, por Vespasiano, por Diocleciano, Dionisiano, estaba pasando por situaciones adversas, Dios le mandó esta carta con esta promesa. Y muchos hermanos de la iglesia primitiva salieron como vencedores, triunfantes. Ellos en la resurrección, en la primera resurrección, saldrán de las tumbas directo al reino de los cielos a comer del árbol de la vida. Así es. Bueno, Pastor Luis, estamos llegando al final de nuestra programación. Querida audiencia, gracias por interactuar con nosotros. Gracias porque ustedes son personas que les gusta compartir, colgar estos contenidos en las distintas redes sociales, compartir. Amén. Que la gente entienda el mensaje. Dinos, Luis. Amén. Así es, querido Pastor Arcadio. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a los hermanos que están conectados. Que el Señor les siga bendiciendo, les siga guardando en la fe y podamos nosotros recibir la promesa misma que Dios le dio a esta iglesia de Éfeso, que podamos recibir también su amonestación, que podamos reconocer nuestros pecados, nuestras culpas y decir, Señor, estoy perdido, para que el Señor pueda ayudarnos, nos pueda bendecir, nos pueda salvar. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Luis. Vamos a leer los últimos mensajes, los que podamos leer ahorita. Magali, Okay. Bienvenidos, hermano Pastor Luis Fernández y José Arcadio Hernández. Magali, muchas gracias, Magali. Bendiciones. Feliz y bendecido día. Silvia Sánchez Díaz. Bendiciones. Gracias, hermana Silvia, fiel oyente. El Señor esté contigo y con tu familia. Matilde de Rivero. Buenos días a los pastores. Saludos a la familia. Bendiciones. Nuestra hermana Matilde. ¿Te acuerdas, Matilde, Luis? La esposa del pastor David Rivero. Ah, ok, sí. Dios la bendiga, claro que sí. Sí me acuerdo. Saludos para tu esposo. Bueno, ahí estamos. Debemos seguir estudiando la Sagrada Escritura, dice Magali. Así es, ella es nuestra guía. Muy bien, muchas gracias por interactuar con nosotros. Gracias por escribirnos. Pastor Luis, hago una breve oración para despedirnos. Ore para despedirnos.
Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida, por tu amor y misericordia y por la oportunidad que nos das de congregarnos de esta manera para compartir tu palabra. Bendice a tu iglesia en toda la tierra, bendice a los hermanos que están conectados, bendice a los hermanos, Señor, que por alguna situación, alguna dificultad están desanimados, desalentados. Te ruego por ellos para que el Espíritu Santo les pueda ayudar, les pueda bendecir, ellos puedan ser guardados en la fe. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, siempre a depender de ti, a encontrarnos contigo, a marcar un momento para estar contigo, a comunicarnos siempre contigo y a hacer luz donde quiera que estemos. Ayúdanos a ser íntegros. Líbranos, Señor, de cualquier traición. Líbranos de cualquier pecado. Danos paz y bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Mira, alguien me dijo, pastor, suéltanos la perlita, dinos el año de la iglesia, el periodo, de qué año a qué año. Vamos a Ok, que no le quede desde el año 31 hasta el año 100. al año 100. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Catherine por contribuir aquí en los controles, a nuestra hermana Caroline. Y bueno, bendiciones para todos. Saludos a Soli también por allá y a todos los que nos ven en tiempo diferido. Bendiciones.